Hola, bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator, donde trataremos algunos aspectos relacionados con el texto. Comenzaremos con checar nuestra caja de herramientas y encontraremos nuestra opción de texto, la cual, si mantenemos presionada, nos dará 7 diferentes opciones de llevar a cabo el texto. Básicamente son cuatro herramientas, que sería la convencional, la de texto en área, el texto en trazado, perdón, y retocar texto. Vamos a ver cada una por partes. Las otras tres restantes es realmente lo mismo, solamente que en forma vertical, es decir, que en vez de ir de izquierda a derecha, van de arriba hacia abajo. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Herramienta texto vertical. Hacemos clic aquí abajito, ¿sí? Y vamos a escribir, por ejemplo, la palabra ejemplo. Excelente. Esto es a lo que se refiere el texto vertical. Ahora va de arriba hacia abajo, ¿sí? Igual, si seguimos escribiendo, pasamos de párrafo, lo que va a hacer es ir hacia su izquierda. Entonces, pues bueno, esto creo que queda muy claro. Yo casi no lo utilizo, pero es una herramienta bastante útil. Bueno, ahora vamos a analizar la envoltura que podemos hacer en una forma y también la de texto en forma. Vamos a comenzar con hacer una línea ondulada con nuestra herramienta de pluma. Jalamos y volvemos a jalar. Presionamos la letra V para pasar al modo de selección. Y quiero que pase el contorno, el color de relleno al color de contorno. Podemos hacerlo por medio de estas flechitas que encontramos, o podemos presionar Shift X, ¿sí? Y ahora tenemos nuestra línea lista. Ahora vamos a buscar en nuestra caja de herramientas texto y buscamos herramienta texto en trazado. Nos posicionamos arriba de la línea y vemos que esta se pone de color azul. Damos clic y podemos comenzar a escribir texto de ejemplo, por ejemplo. Presionamos la herramienta de selección y vamos a notar que solamente aparece la primera palabra. El resto ya no aparece y nos aparece un símbolo que es un signo de más con un cuadrado rojo, de contorno rojo. Bien, esto se debe a que el espacio que tiene destinado por default no cabe el texto. Tenemos aquí tres tiradores, uno central y los dos laterales, los cuales nos indican cuál es el espacio y cuál es el lado de donde estaría nuestro texto. Si nosotros tiramos de esta primera línea, que vendría siendo la de principio, notaremos que nos da la apariencia de que saca la palabra. Vamos hasta el borde. Obviamente la palabra ejemplo no aparece porque se excede hasta el otro lado. Nosotros si nos ponemos a seleccionar el texto y disminuimos el tamaño, que será a 48, nos aparecerá el texto completo. Bien, entonces aquí tenemos claro que tenemos un punto de referencia para el principio y para el final. Ahora que hemos hecho más pequeño nuestro texto, nos daremos cuenta que la justificación del texto va hacia la izquierda. Es decir, que parte exactamente del punto de partida del inicio. Podemos hacerlo centrado. Seleccionamos nuestro texto, vamos a la caja de párrafo y podemos seleccionar centrar o alinear a la derecha o incluso justificar. En este caso vamos a alinear hacia el centro. Y finalmente veremos que con esta guía que tenemos en el centro nos sirve para elegir hacia qué lado va orientado dicho texto. Podemos reflejarlo hacia abajo o podemos volver a dejarlo hacia arriba. Ya es cuestión de nuestras necesidades. Vamos a dejarlo tantito apartado. Y ahora vamos a analizar
el texto en envoltura. Vamos a crear una forma. Ahora no importa realmente cómo esté. Vamos a quitarle el relleno. Y vamos a nuestra caja de texto buscando la herramienta texto de área. Seleccionamos, vemos que el icono es el icono de texto, pero rodeado de un círculo punteado, ¿sí? Vamos a seleccionar. A ver. Ahora sí, ¿no? Listo. Lo que pasa es que debemos de hacer el clic sobre el contorno realmente. Si lo hacemos por fuera, pues no va a detectar objeto alguno. Vamos a comenzar a escribir. Texto de ejemplo en una envoltura pequeñita. Bien. Ahora vemos que el texto se encuentra dentro de nuestra envoltura que acabamos de trazar. Vemos que está perfectamente centrado. También vemos que hacen la separación silábica. Cuando la letra está demasiado extensa, la pasa hacia abajo. Es una opción que tiene por default. Pero también podemos acomodar nuestro párrafo de tal manera que quede justificado o perfectamente justificado hacia el centro con línea centrada, o justificado a la perfección, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, nuestro texto, nuestro formato de texto va a seguir a la forma que nosotros necesitemos, pero siempre va a quedar dentro de los límites de esta forma. Vamos a hacer un poco más pequeño el texto. Vamos a hacer justificado. Bien. Y podemos seguir escribiendo palabras hasta llenar el párrafo. Bien. Entonces aquí tenemos nuestro texto dentro de una envoltura. Esto es muy bueno para cuando formamos revistas o alguna gaceta. Entonces es bastante interesante. Lo importante también es de que, a pesar de estar dentro de esta envoltura, de limitarse a esta forma, que podemos cambiar en el momento que nosotros queramos. Verán qué fácil es hacerlo. También podemos cambiar los parámetros de nuestro texto. Podemos darle otro color, por ejemplo rojo. Podemos cambiar como ya vimos, el tamaño del texto, aunque podemos también cambiar de 1 por 1 de esta forma, o podemos hacerlo como lo veremos en una herramienta más adelante. Vamos a apartar también un poco este texto. Pues vamos a dar pie a la herramienta de retocar texto. Esta herramienta me gusta mucho. También se activa presionando la tecla Shift T. Y sirve para que seleccionemos una letra en específico de nuestro texto. Vamos a partir de la curva que ya habíamos hecho. Seleccionamos, por ejemplo, nuestra primera T. Y al hacer la selección notamos que pareciera que es un objeto independiente con sus tiradores, los cuales pueden ser modificados a nuestro gusto. Aquí tenemos el del ancho. Este editará el alto. Este el texto por completo. Este es la posición. Podemos sacarlo de la posición. Es una herramienta que a mí me encanta. Podemos jugar con nuestro texto de tal manera que sigue en el formato. Sigue siendo un texto editable. Podemos seguir escribiendo y no pasa nada. Los textos que editamos aparte siguen igual. Siguen siendo modificables. Si la M la quiero cambiar por G, va a seguir
teniendo la misma forma. No va a cambiar nada, no nos va a sacar resultados extraños. Vamos a verlo con la envoltura de abajo, que también se puede hacer. Herramienta retocar texto. Podemos seleccionar, por ejemplo, la T, hacerla un poquito más alta. Por ejemplo, la P, podemos seleccionar esta y crecerla entera. En fin, es muy buena esta opción. Podemos cambiar las formas de nuestros textos individuales sin perder el formato. Incluso podemos hacer el cambio de texto. Si nos vamos a buscar a cambiar de mayúsculas a minúsculas, le damos en forma de tipo título y vemos que las letras siguen igual, no cambian. Es bastante buena esta opción. Aquí me equivoqué. Párrafo. Bien. Entonces aquí vemos algunas de las cosas que se le pueden hacer al texto utilizando las herramientas adicionales que nos da Adobe Illustrator. Como ya habíamos dicho, las formas verticales son las mismas. La de área sería la que tenemos aquí, y la de texto vertical en trazado sería como esta, pero en forma vertical. Bueno, ahora vamos a pasar a bueno, yo considero que se ha hecho todo un mito, que es el concepto de que el texto no puede ser contorneado. Y esto es mentira. Muchas veces hacemos nosotros un texto y se dice que no podemos nosotros darle un contorno sin pasar a curvas el texto o pasar a contornos. Nosotros, si tenemos nuestro texto aquí y le queremos asignar un contorno, para verlo mejor vamos a dejarlo rojo. Pasamos a la opción de trazado. Vamos a ver dentro de nuestra caja que en la opción de alinear trazo no vamos a encontrar desactivadas las opciones donde podemos alinear el trazo al exterior o atrás del relleno. Y pues nosotros damos por sentado que es imposible que se dé el trazo atrás del relleno, y pues lo que hacemos es lo fácil, creamos contornos y ahora sí hacemos el cambio. Y bueno, sin embargo, a la hora de que necesitamos volver a editar nuestro texto, tenemos que volverlo a hacer, y en fin, tiende a ser algo pues bastante tedioso. Pero la realidad es de que sí se puede hacer esta edición. Simplemente necesitamos usar nuestra caja de apariencias. En algún tutorial anterior ya había mencionado la importancia de esta caja de apariencias, que puede influir sobre los vectores, sobre los textos, incluso sobre los mapas de bits, que son básicamente los tres objetos básicos que encontraremos. Tenemos nuestro texto y vamos a ver las opciones que tenemos aquí. Aquí en la parte de abajo tenemos tres iconos. Una que nos dice que podemos añadir un nuevo trazo, una que dice que podemos añadir un nuevo relleno, y otra que nos dice que podemos añadir un efecto. Por ejemplo, vamos a añadir un nuevo relleno. Por default nos va a dar una opción de añadir trazo, aunque aquí no tiene ni grosor ni color todavía. Pero vamos a hacer como ejemplo un relleno rojo y vamos a hacer un trazo negro. Vamos a aumentarlo tanto como queramos. Veremos que el resultado es igual. El trazo queda al frente del relleno.
y si desplazamos nuestra opción de trazo va a seguir igual. No podemos alinear dicho trazado hacia atrás del relleno, pero para eso es esta caja de apariencia, para organizar precisamente nuestros contornos y rellenos, porque también podemos hacer varios, o sea, no es solo de un trazado y de un relleno, podemos trabajar con varios niveles de trazos y varios niveles de rellenos. Esta caja básicamente nos recuerda a las capas que podemos encontrar en Photoshop o que podemos encontrar aquí mismo en nuestra herramienta de capas. Aquí solamente tengo un texto, pero así parecería. Regresamos a apariencia y lo único que tenemos que hacer es seleccionar nuestro trazo, arrastrarlo abajo del relleno y soltarlo. Entonces pasamos nuestro trazo atrás de nuestro relleno sin ningún problema. El texto sigue siendo editable, y con esto dejamos de tener esas duras batallas con tener que utilizar el convertir a contornos para poder pasar nuestros contornos, dicha la palabra, hacia atrás. Nosotros vamos a ir un poco más allá. Vamos a crear dos trazos. Vamos a pasarlo hasta atrás. Aquí tenemos dos trazos, tienen el mismo grosor y el mismo color, por eso no notamos la diferencia. Vamos a usar el que está adelante, vamos a pasarlo a solo 3 de grosor, y el que está por delante vamos a hacerlo rojo. Ajá. Vamos a ver que podemos también trabajar con dobles contornos sin tener que hacer sumar más textos o sumar más objetos. Esto también aplica a los vectores, sumar más objetos para así que hacer todo un desorden. Todo esto se puede hacer con el mismo objeto. Vamos a pasar el color a café y ahora veremos cómo añadir efectos a nuestro texto. Otra de las ventajas ya mencionada en otro tutorial de la caja de apariencia es que podemos aplicar dichos efectos o dichas transformaciones, mejor dicho, a cada capa. Es decir, puedo aplicarle un efecto exclusivamente al relleno de mi texto, o puedo cambiarle el grado de opacidad exclusivamente a su relleno. Por ejemplo, si le pongo 50 y se ve esta interpolación. Ajá. Si yo lo editara aquí arriba, pues esto pues no se podría dar. Es una opción muy buena y vale la pena moverle. Pero ahorita vamos a trabajar con el último trazo, el que quedó por fuera, café, de 6.31 puntos. Vamos a darle clic a nuestro icono de efectos y vamos a encontrar aquí la lista de efectos que encontraríamos en la parte de arriba, en efecto, para cualquier objeto. Sin embargo, aquí, al tener seleccionado exclusivamente este trazo, nuestro efecto solamente le va a afectar a dicho trazo. Vamos a buscar, por ejemplo, desenfocar y seleccionamos desenfoque gaussiano. Nos abre nuestra ventana, habilitamos previsualizar y veremos que nos hace este típico desenfoque que podemos utilizar, por ejemplo, como una pequeña sombra, y solamente está afectando al segundo contorno, al segundo trazo. Al segundo trazo damos en OK y nos agrega nuestro efecto aquí dentro de la capa de trazo. Y cuando nosotros necesitemos hacer edición de ese desenfoque, no hay ningún problema, volvemos a utilizarlo y nuestro texto sigue siendo editable. No tenemos que hacer esa transformación. Si yo le quiero cambiar este texto por Pancho López, no hay ningún problema, me hace el cambio. Ahí escribe mal López. Bien. Pero aún vamos más allá.
Vamos a seleccionar el relleno que tenemos. Vamos a asignarlo de este colorcito mostaza. Y vamos de nuevo a nuestra herramienta de efectos. Vamos a buscar la galería de efectos. Para quienes han utilizado Photoshop, pues se les va a hacer conocida esta ventana, esta galería, porque le podemos dar ciertos aspectos a nuestro relleno. A mí me encanta este de textura, una forma de azulejo, una forma granulada, de grietas, retazos, algo texturizado o de vidriera. Por ejemplo, si nos fuéramos a texturizar, tenemos la opción de hacerlo en forma de ladrillo, en forma de arpillera, en forma de lienzo o en forma de arenisca. Podemos modificar la escala y qué tan fuerte queremos nuestro relieve. Desde dónde queremos que venga la luz, que sería más bien la dirección de la textura, yo creo. Por ejemplo, vamos a usar derecha. Podemos invertirlo si queremos, invertir su dirección. Damos a aceptar. Y listo. Tenemos listo nuestro cambio. Tenemos toda una textura dentro de nuestro texto. Una textura completamente personalizada, completamente modificable. Es decir, si ya nos estorba, no la queremos, simplemente seleccionamos esta opción de texturizar, le damos clic y podemos arrastrarla hacia abajo y tirarla a la basura si ya no nos sirve. O inclusive pasársela a los contornos. Podemos pasar, sabemos que podemos copiar o pasar efectos de capa en capa. Entonces pues ya sería cuestión de echar a volar nuestra imaginación. Podremos usar también el efecto de 3D, el de extrusión y biselado. Ya lo había hablado en otro tutorial. Y pues bueno, estas son algunas de las cosas que podemos hacer solamente si exploramos un poquito nuestro programa, que pues nos da más allá de limitarnos al hecho de que el trazo no siempre tiene que quedar arriba del texto. Podemos hacer cosas un poco más interesantes. Y ahora vamos a pasar al último mito, pienso yo que es un mito, que es que igualmente el texto no puede ser coloreado con un degradado. De hecho, en las nuevas versiones ya lo admite directamente. Vamos a hacer de color. Vamos a hacer otro texto. Vamos a cambiarle el tipo de letra. Ya no me gustó ese. Este me gusta más. Vamos a cambiar la orientación de la página, así me siento más cómodo. Degradado de color. Bien, seleccionamos párrafo centrado, agrandamos y ahora vamos a ir a nuestra paleta de colores y vamos a seleccionar lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, vamos a la herramienta de degradado, seleccionamos dicho degradado y aquí es lo que nosotros siempre creemos, de que como no nos da el resultado visualmente, pensamos que no se pueden degradar los textos. Pero es igual que con el hecho de los contornos. Simplemente tenemos que ir a nuestro panel de apariencia, a nuestra caja de apariencia, creamos un nuevo relleno, incluso si queremos con su trazado. Vamos a hacer un trazado negro con un relleno verde. El trazado lo vamos a pasar atrás del relleno. Y a la hora de seleccionar nuestro relleno, vamos a seleccionar el degradado que deseamos. Y vamos a darnos cuenta que sí se puede. Es decir, solamente era cuestión de asignarle una nueva capa dentro de nuestra caja de apariencia. Y nosotros podemos darle el degradado que deseamos. Si nos vamos a la herramienta de degradado, podemos perfectamente editar lo que nosotros necesitemos, agregar los colores que queramos.
a hacer la idea que nosotros le querimos, sin necesidad de tener que transformar a contornos nuestro texto. Incluso si usamos nuestra propia herramienta, la cual podemos sacar de esta caja de herramientas, la herramienta de apariencia para personalizarla, podemos editar sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a hacer algo así y vamos a correrlo hasta acá. Bien, nos hemos dado cuenta que todos esos mitos son falsos, solamente es cuestión de buscar un poco y de aprovechar nuestra caja de apariencia. Otro mito más es de que no se pueden degradar los trazos o los contornos, como los he estado llamando en este tutorial. Eso también es mentira. También podemos hacer degradados dentro de los contornos. Me parece que eso es a partir de la versión CC5 o CC6, no recuerdo muy bien. Estoy usando la Creative Cloud. Esta ya tiene las herramientas más nuevas, lo recomiendo bastante, es muy bueno. Y aquí hay una cuestión curiosa, es de que los degradados en los contornos los podemos hacer de 3 diferentes formas. Esta es la común, la que vemos atrás del relleno. Podemos aplicarlo a lo largo y también podemos aplicarlo de tal manera que vaya con el contorno. Esperamos a que haga el cambio un poco. Como es algo bastante complejo, vemos que nos da error, aunque pues el resultado es bastante interesante, pareciera que está biselado. Ahora seleccionamos a lo largo del trazado. Eso significa que el degradado, en vez de tomarlo como tal, como un objeto, el degradado va a ir alrededor del contorno de cada letra. Vamos a esperar un poco para que haga el cambio. Bien, ya regresé. Tuve una dificultad técnica con el último trazado que quise dar el ejemplo. Al parecer mi máquina no lo soportó, pero vamos a volverlo a intentar. Esta vez el relleno lo vamos a hacer sólido. Vamos a hacer un trazado. Igual lo vamos a dejar abajo. Vamos a dejarlo arriba mejor, para ver de mejor manera el concepto que les quería explicar. Damos clic al degradado a lo ancho del trazo. Listo, ahora sí quedó. Nos acercamos un poco y lo que vemos es que el degradado va a lo largo es decir, no lo toma como un objeto más, sino que ahora va alrededor de cada letra. Podemos explicarlo mejor, por ejemplo, con un elipse. Trazamos el elipse. Listo. Vamos a hacer algo un poco más complejo para que notemos la diferencia. Ahora vemos que lo que hace es ir con el trazado alrededor con el degradado, perdón, alrededor en lugar de hacerlo de la manera convencional, que sería a través del objeto. Y pues bueno, estos serían los degradados que podemos aplicar en los contornos, y pues desmintiendo ese mito de que no puedes aplicar degradados a los textos. Obviamente esto se puede prestar a interpretaciones de que si es bueno o no es bueno utilizar un momentito. Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde? Sí.
Entonces al hacer nuestros textos y al darle un degradado, nos damos a ver, entonces desmentimos un poco ese mito de que no podemos hacer degradados en textos. Podemos más bien prestarlo a interpretaciones de gustos, de que también no es recomendable para ciertas publicidades utilizar degradados en texto. Eso es un tabú también, de que no es recomendable porque no es vistoso, porque no es pues sí, porque le quita claridad a un anuncio, pero bueno, eso ya es decisión de cada uno. Solamente quería enfatizar que sí se puede hacer. Por último, me gustaría que viéramos sobre las envolturas de los textos. Habíamos visto hace rato la envoltura en el párrafo, pero no habíamos hecho envoltura al texto directamente. Por ejemplo, tenemos nuestro texto y en la parte superior derecha vamos a ver un icono de envoltura donde nos da la opción de crear un envolvente. Al lado tenemos una flecha que al desplazarla nos da dos opciones: crear con deformación o crear con malla. Una deformación vendría siendo una personalizada, una deformación ya establecida. Nos apartamos un poco. Vemos que tenemos arco inferior, arco superior, bóveda, que es técnicamente igual, pero notamos que la malla va en perfecta curva, abombar. Tenemos caparazón hacia abajo, caparazón hacia arriba, bandera, onda, forma de pez, elevar, ojo de pez, inflar, es diferente, aquí el texto está inflado por completo, estrechar, y también podemos hacer una distorsión vertical u horizontal a nuestro gusto. Es bastante interesante. Y la otra opción de envoltura sería la de malla. Esta es una opción que es la que más me gusta, porque aquí podemos hacerlo de la manera que nosotros queramos. Nosotros creamos una envoltura que podemos editar. Previsualizamos, vamos a disminuir las filas a solo 2 y las columnas a 3 nada más. Vamos a darle OK. Ahora, con la herramienta de selección directa, vamos a seleccionar cada punto de ancla y vamos a moverlo a nuestro gusto. Vamos a notar que podemos envolver nuestro texto y podemos darle la forma deseada. No hay ninguna limitación al respecto. Incluso si ya creamos nuestra malla, podemos agregar más puntos seleccionando la herramienta de malla o presionando la tecla U. Presionamos y podemos seguir editando nuestra malla a nuestro gusto, de tal manera que nos dé la forma deseada. Inclusive podemos darle colores al gusto también. Seleccionamos nuestro punto, por ejemplo queremos hacer rojo, eso no. Bueno. Bien, y hasta aquí el tutorial. Solamente fue para ver algunos conceptos con el texto, algunos pues sí, llamados mitos, porque al no haber las opciones por default, por ejemplo la del contorno, a veces damos por sentado que no se puede, por ejemplo, crear un trazo atrás de un relleno, pero ya lo acabamos de desmentir.
Y pues bien, solamente queda decir que si les gusta el video le den like o se suscriban si quieren seguir recibiendo más videos así. Igual los comentarios están abiertos por si tienen alguna duda o por si quieren hacer algún comentario. Pues bueno, esto sería todo y hasta la próxima.